Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, es martes 15 de octubre, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Dije la hora y el día? Sí, dije la hora y el día. Consuelo, Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bien, buenos pues. días. Bien, pues. Oye, Juega Chile hoy día en la noche, en Barranquilla, por si alguien sabe, por si alguien está muy nervioso. yo estoy nerviosísimo. Los colombianos están muy nerviosos. No, Chile va último, Chile va último. Yo no veía eso, creo que en el 2002. Pero bueno, no, de fútbol no se trata esto, ni menos. No, pero es parte de nuestro es sentir parte patrio. de nuestro sentir patrio, digamos, es como, no sé, probablemente el 18 de octubre estaba considerada el tema futbolístico. Oye, hay una columna que publicó ayer a media tarde en el diario La Tercera, en la edición PM de La Tercera, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. Se refiere al estallido del 2019 y habla de muchas cosas. Se refiere fundamentalmente a la lógica de que lo que había ocurrido fue un descontento que se venía incubando hace décadas, pero constata que 5 años después muchas de las causas del sistema de bienestar siguen vigentes y que las instituciones no han logrado todos los acuerdos necesarios para concretar los cambios que la ciudadanía demanda. Pero a mí lo que más y de eso, a propósito de los cambios, si los contrastamos con el resultado del plebiscito constitucional, yo creo que sería interesante contrastarlo. Pero hay un párrafo que permítanme leerlos que a mí, la verdad que me dejó un poco atónito. Dice: ¿dónde quedaron las promesas de cuestionar los privilegios, reducir la desigualdad y responder a las demandas sociales? Hoy contesta ella, hácelo como pregunta, hoy esa reflexión que parecía unirnos ha retrocedido, porque muchos han optado por reducir la multitudinaria marcha de millones de chilenas y chilenos a los episodios de violencia ocurridos, que hemos rechazado todos categóricamente, pero que no se pueden transformar en una excusa para negar las movilizaciones pacíficas que querían transformaciones, ni tampoco una caricatura para invisibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social. Perdón, que hemos rechazado todos categóricamente. Camila Vallejo puede decir que ella ha rechazado categóricamente la violencia del estallido. Cuando hablamos de la violencia con la partera de la historia, cuando ahora su propio partido no la rechaza, sino que la atribuye a terceros, a la intramarcha, como dijo el secretario general del Partido Comunista. Entonces, los argumentos que plantea la columna me parecen interesantes, en términos de si siguen o no siguen, pero ¿puede responsablemente la ministra Vallejo decir que ella rechazó categóricamente la violencia? Yo creo que la respuesta a eso la tiene cada uno de los que están escuchando esta aseveración. Cada uno, y los habrá tan distintas como personas haya. Tantas interpretaciones como personas haya. Por lo tanto, quien es uno, yo tengo la mía, usted tendrá la suya, tú tendrás la tuya, en fin, aquella. Lo que a mí me llama la atención de eso, que es una inclinación que se ha visto con mucha fuerza en los últimos días, este maniqueísmo a que tú que tienes que mirar solamente el pulso que se generó esos días por efectivamente hacer algo para cambiar ciertas cosas que no funcionaban bien, ciertas desigualdades, muchas, molestias con el endeudamiento, molesta con el transporte público, molesta con las pensiones, en fin, con un montón de cosas, o la violencia. ¿Qué vamos a mirar? Cuando la ministra, a mí lo que más me complica, insisto, es no que dijo ella respecto de sí mismo, que uno vio y se acuerda de lo que vio y lo que no vio, pero el que ponga esa forma como que se reduce, ¿quién habla de la violencia? Reduce a la violencia, no habla, no agrega, reduce ese verbo, reduce solo a la violencia. Lo que ocurrió el estallido social es querer taparnos la vista y no nos o sea, ¿tú estás de acuerdo con la Camila Vallejo? No. ¿Pero es que eso es lo que ella dice, po? No. Yo lo que digo es que no puede decir que se reduce quien mira la violencia. Yo puedo mirar con un ojo la violencia que ocurrió y puedo mirar también que había gente que legítimamente estaba muy molesto con cómo estaba Chile en ese momento.
Pero ¿por qué cuando uno habla de la violencia está reduciendo el estallido de la violencia? Está mirando también la violencia. Y ahí tendremos un juicio, y yo lo tengo lapidario, con el drama que significó para la libertad de las personas para poder circular por su país, la gente que sentía miedo, en fin. Pero no esta cosa maniquea, usted mira una cosa o mira la otra. ¿Mira las molestias o mira la violencia? No, si las miradas humanas son complejas y son variadas. Sí, estoy de acuerdo con Matías. Lástima que toca en periodo de elecciones. El aniversario. El aniversario del 18 de octubre, claro. Claro, porque eso nos lleva necesariamente a exacerbar los puntos, a plantear cuáles candidatos son octubristas o violentistas, o cuáles candidatos no quieren cambiar nada y mantener el status quo. Y creo que eso nos ayuda y me hace pensar en... Este fin de semana venía una entrevista de Bernardo Larraín, era en la tercera. Me estaba acordando de la misma, sí. ¿Verdad que sí? Porque él hacía un análisis que yo encontré bien valioso sobre de qué manera se expresa el descontento. Y uno, claro, puede ser el estallido social, y que hay 1000 cuentas pendientes sobre el estallido social en todo orden de cosas, pero también el descontento puede ser utilizado políticamente para llevarnos a gobiernos de corte populista de lado y lado que ofrecen soluciones simples, que juegan con las expectativas de las personas. Entonces los desencantos tenemos que hacernos cargo, creo yo, haciendo un esfuerzo por no apuntar con el dedo a los errores del otro, al que justificó la violencia de alguna forma, o al que pensaba que esto era todo organizado por comandos extranjeros, por hacer una caricatura así un poco ridícula, ¿ya? Y creo que ese esfuerzo es difícil. Es muy difícil porque todavía el estallido está muy fresco, creo, y están las cicatrices ahí para todo el mundo. En la propia ciudad todavía se ven esas cicatrices. Sí, menos afortunadamente, pero todavía en algunos lugares se ven, sí, sin duda. Pero lo que, a ver, yo estoy de acuerdo con ustedes dos en la parte de que no se puede reducir a una u otra cosa, porque son indisolubles, van juntos. Y las dos son verdad. Van juntos y... Las dos son verdad. Había molestia y violencia. Molestia y violencia, y entonces, y el punto, y además, si uno ve las encuestas de la época, más de un 56% de la gente validó la violencia en ese minuto. Delirio total. Hoy día esa misma gente dice que no la validaba, pero bueno, con el diario El Lunes todos son... O sea, entonces por eso te digo, pretender, y además, entre comillas, minimizarla. A mí, lo que pasa es que yo no puedo dejar de mirar lo que la columna de Camila Vallejo en función de lo que dijo, entiendo que en la radio del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuando sostiene que ellos no van a conmemorar el 18 de octubre, porque el 18 de octubre está asociado a la violencia, y la violencia tiene que ver con algo distinto del 18 de octubre, que la violencia estaba en la intramarcha, en los infiltrados, y empezamos a convertirnos en una lógica, cuando el presidente del Partido Comunista en ese minuto, Guillermo Tellier, a las 11 de la mañana del 19, a esta situación de violencia, era la renuncia del presidente de la República. Entonces, o sea, eso es lo que a mí me violenta, y a mí pocas cosas me violentan, pero tengo que decir que esta me violenta, en términos de que queramos reescribir de esa forma. Entonces, circunscribirlo solo a la violencia, estoy de acuerdo que es un error. Pretender separar esto y minimizar la violencia, o sea, yo nunca voy a olvidar la imagen de la portada del diario La Tercera con la iglesia de la Veracruz quemándose, con una escena de guerra. Era una guerra, eran llamas las que salían de la iglesia de la Veracruz, que quedó enteramente quemada. Esa imagen, por tratarse de un templo religioso, pero básicamente por lo que implicaba, porque esa foto podría haber sido en Sarajevo, podría haber sido en Kiev, podría haber sido en cualquier frente de batalla. Eso fue. Entonces, podemos pretender aquello. Entonces, podemos aprender. Y por otro lado, de las consecuencias de lo otro, podemos hoy día aceptar, por ejemplo, lo que ha ocurrido en términos de la conjunción nefasta que fueron, según algunos salvadora, pero para mí nefasta, que fueron el estallido o la revuelta más la pandemia,
que generaron que todos los populismos afloraran a unos niveles impresionantes en todos los sectores políticos. Aquí el que esté libre de pecado que tira la primera piedra, y creo que pocos lo pueden hacer, digamos, con temas como los retiros, como las ayudas estatales más allá de cualquier medida, como la modificación de un montón de normas que en el tiempo nos hemos ido dando cuenta que tienen efectos, etcétera. Entonces, eso es, como te digo, o sea, alguien, además, uno objetivamente desde mi perspectiva, aunque sí son hechos objetivos, a ver, ¿cuánta gente podía acceder a una vivienda propia con un crédito hipotecario antes del 18 de octubre? ¿Cuánta gente puede hacerlo hoy día? O sea, y son hechos, y no, eso es indivisible, no. ¿Es más hijo de la pandemia que el 18 de octubre? No, yo creo, no, de ambas cosas, sí. De ambas cosas, sí. El déficit empezó a construirse a partir del intento de... Los retiros... Claro, por eso yo dije la conjunción nefasta, porque hay quienes dicen que la pandemia fue fantástica porque nos salvó el estallido. Sí, eso te iba a decir, porque fue la manera de poder terminar con el estallido. Ese verano, cómo se anticipaba la llegada de marzo y la preocupación que había respecto a que se iban a retomar todas las protestas violentas. Claro, y de hecho hubo un episodio muy, muy violento durante el Festival de Viña, cuando quemaron el Hotel O'Higgins, creo que fue. Hubo un episodio muy violento durante el Festival de Viña. A pesar de que igual llegó marzo y fue la marcha de las mujeres y como que no la cosa no llegó no estaba avanzando hacia donde temíamos que pudiera avanzar. Pero eso es política ficción, porque no tenemos idea de lo que habría pasado. Lo que sí sabemos es que estuvimos encerrados al poco tiempo y que todo eso sin duda bajó el nivel de la... Yo espero que esto pero te insisto, yo creo que la conjunción... Por eso, algunos la dan como positiva, yo la veo como nefasta, de estallido y pandemia, es la que nos llevó. Entonces, ¿cómo estábamos antes? ¿Cómo estábamos cuando? O sea, a mí de hecho, y perdón que me alargue un segundo, a mí de hecho el título y la declaración de Bernardo Larraín me complica, porque yo creo que hay mucha gente que quisiera estar como el 17 de octubre. Hay mucha gente que quisiera tener más trabajo. Hay mucha gente que no quisiera haber pasado por el proceso inflacionario. Hay mucha gente, y el 17 da lo mismo, juntémoslo con la pandemia, pero si lo ponemos en fecha, el 17 de octubre, yo creo que hay mucha gente que querría estar en el 17 de octubre de vuelta. Pero ojo, lo que dice Bernardo Larraín en esa entrevista no dice que él prefiere uno que otro. No. Él dice que no quiere estar en el 18 de octubre, pero tampoco en el 17. Y conceptualmente, ¿qué quiere decir eso? No porque el 18 de octubre marcó un hecho de violencia y que estuvo a punto de caer la democracia, hubo unas muestras de irrespeto a la institucionalidad que está tan de moda por estos días en buena hora, con todo el premio Nobel, etcétera, que estuvo todo eso puesto en duda. La gente menospreció la importancia de la estabilidad de las autoridades elegidas democráticamente. Nadie dice que eso, o no, si hay gente, pero es difícil con razonabilidad no pensar que eso es muy grave, pero nuevamente me niego a los ejemplos binarios, me niego al blanco y negro, que porque no me gustó lo que ocurrió en el estallido social, yo tengo entonces que no mirar cómo estaba el Chile pre-18 de octubre. Creo que esa es la manera que yo me interpreté el título de la entrevista de Larraín. Decir, no me gusta eso, pero no nos seguimos a lo de antes, tampoco iba por buen camino, pues. La gente asfixiada con deuda, la gente viviendo con filas y andando 2 horas en el Transantiago, la gente viviendo con listas de espera, la gente viviendo una situación que no quieren más. Entonces, hay que hacerse cargo de las dos cosas. Me asusta mucho que no seamos capaces de superar el maniqueísmo. Esta sociedad nos vamos a podrir en opciones blancas y negras. Venimos desde el 70 en esto. Estos días yo he tenido la suerte de estudiar y de leer harto más porque estoy estudiando con una hija mía, la PAES. La ayudo porque me entretiene mucho. Y entra mucho esta materia. Y uno lee esa época, uno ya es más viejo, yo era re cabro chico. Es increíble cómo la forma maniquea, la forma polarizada, no la logramos superar en 50 años. Habrá sido el golpe, en 30 años más va a ser el 18 de octubre, el que nos va a dividir de manera irremediable. Disculpen, pero somos boludos, como diría un argentino, que no somos capaces, a la luz de lo que dicen los grandes economistas, estos que se ganan los premios, de ponerse de acuerdo en cosas comunes. Vamos a seguir divididos maniqueamente. No lo puedo creer. A mí me parece increíble. Bueno, pero en fin.
Perdonen la palabra sí, fea, yo me encargo de intentar quedarme con la última palabra porque tenemos que cambiar de tema, pero yo estando de acuerdo contigo en todo lo que tú planteas, creo que objetivamente había más posibilidades de que esas cosas cambiaran el 17 de octubre que hoy día. Pero es lo que yo pienso, no es una afirmación que hago desde una cierta convicción. 8 de la mañana con 23 minutos. Consuelo, Matías, no sé. ¿Qué día este? ¿Qué día en materia política? Porque son dos poderes del Estado, ¿no es cierto? Lo que va a ocurrir en el Senado de la República. Consuelo, se vota hoy día las acusaciones constitucionales. O sea, se empiezan a presentar, se van a votar mañana en realidad. Sí, se votan, siguen avanzando todas las acusaciones constitucionales que estamos viendo, esta como cadena de acusaciones constitucionales. Me quería detener, eso sí, a propósito de la acusación contra el ministro Sergio Muñoz, que eso ya sabemos está aprobado desde la semana pasada en la Cámara de Diputados y se empieza a ver hoy. Está la defensa del ministro Muñoz, se vota mañana, va defensa de uno, después defensa de banco y luego se votan mañana. Pero continúa la polémica con el rector de la Universidad, Diego Portales, y columnista del Mercurio, Carlos Peña, que estuvo la semana pasada con nosotros. Y ayer con Matías estuvimos recordando esa entrevista a propósito de las declaraciones que hizo en La Tercera el ministro Sergio Muñoz el fin de semana, donde se hacía cargo también de la crítica que planteaba Carlos Peña, no respecto en particular de aquello de lo cual se le acusa constitucionalmente al ministro, sino de cómo es su aplicación de la ley. Y me acordé de ti hoy día con la columna que publica Peña en el Mercurio, Matías, porque tú ayer precisamente subrayaste, cuando estábamos en el programa, exactamente la frase respecto de cuál es el centro del quehacer del juez, o cómo el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, ve su quehacer como juez. Y dice Muñoz en esa entrevista, y lo cita Peña: me siento una persona que con las herramientas que se le entregan trata de administrar justicia, y siempre considerando en el centro de las preocupaciones a las personas. Cierro comillas. Y entonces Peña desarrolla lo que nos planteó precisamente el día viernes, que dice que ese es exactamente el problema. Claro. Que un buen juez no puede tener en el centro a las personas. No puede acepción de persona, claro. Claro, sino que tiene que tener en el centro a una norma objetiva, que es la ley, que son las reglas, que no son herramientas, ¿verdad? Claro. Dice Peña, es la doctrina sino que y la ley. Exactamente, que ser juez es una profesión que se ejecuta esforzándose por prescindir de la subjetividad, ¿ya? Y que la única forma es que haya reglas comunes a las que atenerse. Y entonces, que independiente de lo que se vea en el Congreso, donde también aprovecha de hacer una crítica, como con harta ironía, Peña, porque dice: en estos días no se juzga la manera en que los jueces conciben su quehacer, o sea, la parte de jurisprudencia, sino si acaso han incumplido o no sus deberes, lo que incluye discutir si se les exige el comportamiento de un hijo de vecino o alguno siquiera un poco más alto. Pero fuera cual fuera el resultado de lo que el Senado discierna, ello no debiera conducir a abandonar el debate sobre cómo se consigue el derecho en Chile, que eso es lo que él cree que es lo que está aquí de fondo, y según Peña, Sergio Muñoz concibe el derecho de manera equivocada, porque lo centra en su interpretación de lo que es la justicia y no de lo que establecen las leyes. No, y en la forma en que a las personas que son, comillas, afectadas o que son incumbentes en la determinación perdón, lo que plantea Muñoz es que él se ocupa de las personas, es decir, aquellas personas que están afectadas por ese fallo, y no de la persona en el concepto más amplio. Entonces, el punto aquí es que lo que plantea Peña es que la justicia tiene que aplicarse caso a caso en función de el interés social, de todo lo que ocurre, no en interés particular, porque de esa forma claramente desvirtuamos las circunstancias de cada persona, sin duda, que
pueden cambiar la percepción que se tenga. Y aquí y hay un punto que es interesante entender, porque una cosa es lo que se refiere al delito propiamente tal. Es decir, por ejemplo, uno podrá entender, por ejemplo, que una mujer defendiéndose de una agresión mate a su pareja, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces lo que no se puede dudar es que haya existido un crimen. Lo que no se puede ver es que haya existido. Lo que se puede establecer, de acuerdo al criterio del juez, es que la penalidad esté en condición, esté condicionada con el hecho de que la persona estaba o intentando salvar su vida, o que etcétera, etcétera. Pero el hecho no desaparece. El problema práctico es cuando traspasamos eso a la relación que tiene un ciudadano con su ISAPRE o la relación que tiene un ciudadano con el Estado, ahí la cosa se convierte mucho más difusa. Porque lo que se hace es desaparecer el hecho. El juez, cuando el juez no niega la existencia del crimen o del homicidio, cuando finalmente, pese a la existencia del homicidio, considera que esa persona debe ser liberada o condenada a una pena bajísima que eventualmente implica que no vaya a la cárcel, porque hubo circunstancias que justificaron la comisión de ese delito. En el otro caso, el problema práctico es que lo que se hace desaparecer es el hecho. No sé si estoy siendo demasiado enredado para explicarme, pero el punto es que en materias que no son de crimen, de hechos claramente determinados, es mucho más se puede entender mucho más fácil este principio. No respecto de cuando por la norma legal que estableció el funcionamiento de una determinada industria. Oye, pero ¿sabes qué? Sergio Muñoz se hacía un poco cargo de eso en la entrevista que le hizo. Perdón. Se hacía cargo, por ejemplo, respecto al fallo de la ISAPRES, porque el periodista le dice si en el fondo estaba haciendo un asunto caso a caso, el fallo de la tercera sala. Y él dice, no, porque no es una interpretación del caso a caso. Lo que hicimos fue eliminar la circular, por lo tanto era un tema general. Claro. ¿Ya? Legislaron. Así responde, por ejemplo, a ese cuestionamiento en particular, que es el que más se utiliza respecto de que la justicia en realidad no estaba aplicando una ley general, sino que a cada una de las personas que iba y pero es que yo no me refiero, yo no iba a eso. A mí lo que me parece increíble es que se haya metido en las funciones de otro poder del Estado. A eso es a lo que me refiero. Porque finalmente lo que hace Muñoz en ese caso, estamos rizando el rizo, pero lo que hace Muñoz es decir, mire, esa norma es inaplicable. Y eso no es, o sea, lo que está haciendo es, en el fondo, legislar, modificar de facto la norma que nos rige a todos en función de un determinado caso. Y lo hace, y por ello lo hace extensible a todo el resto, como él justifica. Entonces, pero ahora, todas estas materias, por supuesto que a nosotros nos quedan grandes. No considero que le queden grandes a Peña y a otros. Ahora, aquí hay un hecho muy impresionante. Peña es una voz en el desierto, públicamente, pero coincide con todos los profesores de Derecho en privado. Entonces, aquí hay un tema. La figura del ministro Sergio Muñoz, inspira temor a veces más que respeto. ¿Implica temor más que respeto? Inspira mucho temor, y da la impresión de que este debate no ha generado tracción, no se ha amplificado porque nadie públicamente, ningún abogado que tenga algún litigio en alguna corte, exacto, quiera enemistarse públicamente con Sergio Muñoz. Y eso en sí es muy grave, que uno le tenga respeto y temor a un juez son dos cosas completamente distintas, y ese es el espíritu que algunos le critican mucho a Muñoz, que se ha transformado en esto no amerita necesariamente que sea acusado constitucionalmente, sino que es una realidad, que una suerte de reyesuelo, con una suerte de primus inter pares, y de una influencia a veces más allá de la que hace administrando el derecho, que tenga Sergio Muñoz en la Corte. Pero eso puede llevar también, el que eventualmente sea abusivo en sus fallos o abusivo en su poder, no puede confundir a los senadores frente a lo que se tiene que votar. Lo que se tiene que votar eventualmente es una infracción a la Constitución, un notable abandono de deberes en un caso específico. Porque alguien dirá, y me parece que es erróneo, hay que aprovechar de sacar a Muñoz ahora porque Muñoz es aquí y allá. Momento, entonces estamos desdiciendo y borrando con el codo todo lo que se ha dicho, lo que se ha escrito con la mano. ¿Te parece que ese es el origen? ¿Cómo?
¿Y no te parece que ese es el origen? Sí. Por eso lo podemos preguntar al entrevistado que tenemos ahora. No, sí, me parece que ¿cuál, por ahí- cuál es el pecado original aquí? Claro, Y pero- es lo mismo que dice Muñoz. Háganme la acusación constitucional en solitario. Claro, y discutámosla en solitario. Ahí está el origen, pero si nosotros aquí relevamos lo que planteó Carlos Peña aquí, que lo que se le critica a Muñoz es que a veces confunde el derecho o la aplicación del derecho con lo que a él le parece justo, eso es una cosa y eso es inaceptable en un juez. Tampoco nos confundamos en que a Muñoz hay que acusarlo constitucionalmente porque hay una oportunidad política para hacerlo, porque él a veces es abusivo en sus fallos, No, pero- y porque legisla en sus fallos, o porque a gente le cae mal, o Sí, porque le parece demasiado... Pero O Peña... porque a gente no le gustan sus fallos. Claro. Tú estás planteando que sea a ver, abusivo en sus fallos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el no le gustan plantea una lógica de revancha, y yo conozco gente que no le gustan, algunos que le han gustado a otros, pero que considera que la actuación es la que es compleja. Pero el punto, yo quiero hacer un segundo otro, y que es una frase que mencionó la Consuelo y que plantea Carlos Peña en su respuesta hoy día. Y dice, se le debe pedir entonces a un ministro de la Corte el mismo comportamiento a cualquier hijo vecino, o se le podría pedir un estándar un poquito más alto. Entonces ahí es donde saquemos todas las otras consideraciones que hemos hecho respecto al rol de Muñoz, etcétera, etcétera. Saquémosla. Vamos al texto de la acusación constitucional. Entonces, Pero si tú me preguntas el comportamiento del hijo de vecino, yo creo que no se refiere tanto a la acusación contra Muñoz, Sí, a eso donde sus propios abogados dicen, si esto es cierto, es serio. Lo que ellos afirman es que no es cierto, ¿ya? Bueno, respecto a la segunda acusación, hay una diferencia sobre desde dónde estaba trabajando la hija, si correspondía o no que él, digamos... Hizo vista gorda, acusara, esa es la acusación. por así decirlo, ya. Pero respecto de dar a conocer un fallo, él se defiende diciendo que no es cierto, que el hecho no ocurrió, ¿ya? Y entrega todos los argumentos de por qué no ocurrió. Diferente es, respecto del comportamiento del hijo de vecino, creo yo, la discusión sobre el ministro Matus, que es... pero recordemos que hay una transcripción. que desconocer una relación que tenía Sí, pero recordemos... a través de la prensa. Antes de entrar al entrevistas. caso del ministro Matus, es que vamos a entrar, pero no alcanzamos. Pero respecto al tema de Sergio Muñoz, dentro de los propios argumentos entregados por los acusadores, está la transcripción de una conversación de una grabación que le envía la hija del ministro Muñoz a la vendedora, que aquí Jorge Correa negó su existencia, pero existe y está adjuntada al proceso, y por lo demás yo he tenido la oportunidad de escuchar la grabación, en la cual le dice, consulté en la Corte Suprema. Consulté en la Corte Suprema. Sí, pero no es que lo niegue, si de hecho tenía la transcripción. No lo niega. No lo niega. Lo que pasa es que él lo interpreta de una manera distinta. Efectivamente, dice que consultó y tomó la decisión de seguir en el negocio, pese a que el fallo que estaba en acuerdo era negativo para el proyecto. Entonces dice, no tiene lógica. Es el fallo que supuestamente se consiguió, le hacía mal al proyecto, y ella en ese llamado le dice, yo sigo en el proyecto. Entonces, ¿de qué sirve obtener información? Pero el voto del ministro Muñoz era en el sentido inverso, po. Y lo que ella conocía era el voto de su padre. No. Bueno, da lo mismo, sí. En el fondo, porque lo que pasa es que no tengo los papeles a mano. Pero da lo mismo, si eso van a hacer. Ahora, lo importante es que la decisión de hoy día de la Corte, del Senado pase por estas consideraciones y no se haga cargo del otro contexto. Lo otro lo podemos decir con confianza, pero creo que es importante que no se haga. Ahora, en todo caso, el propio ministro Muñoz sostiene que él actúa de una manera distinta, y ojo, no es acusable por su fallo, pero eventualmente sí es acusable por sus declaraciones. Pero Y haber hecho vista gorda cuando la hija estaba infringiendo la propia norma que debe tener un juez, y estaba en su Vamos a propia la pausa, y chiquillos, estaba en no su propia interrumpir, casa, pero- sí. infringiendo Sí, la es por norma la interrumpir. hija. Ya, por 8:35. Ya, a ver, aquí estoy yo, discúlpenme un segundito, nos entusiasmamos. Cervecería B InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B con sus altos estándares medioambientales y sociales. En AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com. Tu próximo examen de laboratorio puede ser en tu domicilio u oficina junto a Clínica Alemana. Mucho más cómodo y rápido. Agenda el tuyo y conoce las comunas de alcance en clínicaalemana.cl.
Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello abre sus postulaciones al premio Ada Byron 2024, que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Primero, lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de TEC. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. En Duna, el astrofísico inglés Stephen Hawking. Duna, voces, reflexiones y sonidos de tu mundo. ¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o una Stella Artois, conectas con Cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. Universidad Andrés Bello lanza su segunda versión del premio Ada Byron Chile, iniciativa que reconoce a mujeres que han sido un aporte en el mundo de la ingeniería, ciencia y tecnología. Nomina, postula hasta el 30 de noviembre en unap.cl. Auspicia HP, Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. TEC presenta Primero, lo primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/Chile. TEC. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. AFP Habitat es parte del 4º Encuentro Internacional de Innovación y Emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Ping Pong con Mita. Rentacar y leasing operativo. Vamos. Si necesitas arrendar un auto. Mita Rentacar. Si necesitas contratar una flota para una empresa. Mita Leasing Operativo. Si necesitas un 0 kilómetros sin comprarlo. Mita Go. Si necesitas hacer más eficiente los tiempos muertos en una flota. La app de vehículo compartido Car Sharing. Y si quieres estar en línea con el estado de tu negocio. Flota conectada, información y reportes de flota en tiempo real. Por último, y la cobertura. Presentes en todo Chile, con más de 80 puntos. Esto y mucho más en Mita. Descubre más en mita.cl. Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces asesórate con la Raín Vial. Tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial. Invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por la Raín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
El clima indica que afuera está soleado. ¿Pero qué indica el clima laboral de tu empresa? El módulo Desarrollo Organizacional de Talana tiene la respuesta. Contrata nuestro software de recursos humanos y entrégale a tu equipo las herramientas y tecnologías necesarias para medir clima, desarrollar evaluaciones de desempeño, enviar recordatorios y mucho más. De manera fácil, rápida y segura. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos el clima de tu organización. Talana. Tecnología humana. ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo? Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro Hogar Consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. ¿Aún inviertes en depósitos a plazo? Invierte mejor con el apoyo y asesoría de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Reinvial, quienes cuentan con una mirada panorámica, como la del búho. La Reinvial, invierte mejor. Mita te ofrece una solución integral y una experiencia completa en arriendo de vehículos para personas, emprendedores, empresas y viajes de turismo. No esperes más y cotiza hoy mismo el vehículo que se adapte a tus necesidades. Visita mita.cl. ¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana. Son las 8 de la mañana con 44 minutos y tomamos contacto con el diputado Gustavo Benavente, jefe de la bancada de parlamentarios de la UDI, la Unión Independiente. Diputado, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, diputado. Buenos días. Muy buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías. Consuelo. Diputado, quería partir por una acusación que ustedes ya despacharon, en realidad, que es la de la semana pasada, pero usted la firma. Entonces, por eso le quiero preguntar, ¿por qué, y a propósito de lo que plantea el ministro Sergio Muñoz en una entrevista el fin de semana de La Tercera, que dice, bueno, ¿por qué no me acusaron constitucionalmente separado de la ministra Ángela Vivanco? Y él tiene sus sospechas de por qué. Pero, ¿por qué ustedes decidieron que esas acusaciones tenían que ir juntas? A ver, nosotros utilizamos la ley para acusar en un solo libelo a dos personas. Se puede hacer, la ley orgánica y la con eso sí lo faculta, y quisimos dar una señal de que nosotros de una u otra manera queríamos ir abordando el aspecto de la crisis que está de una u otra manera atravesando algunos ministros de la Corte Suprema de una manera más. Por eso, en un solo libelo acusamos al ministro Muñoz y a la ministra Vivanco, digamos. Vuelvo a repetir, la Constitución y la ley no lo prohíben, e incluso está facultado expresamente, toda vez que en una norma constitucional o de la ley orgánica. Lo estamos perdiendo, diputado. Los acusados. Diputado, perdón, se está moviendo porque hemos perdido gran parte de lo que usted ha planteado. Si se pudiera... ¿Ahí me escuchan mejor? Ahí perfecto, sí. Muy bien. Sí, lo que yo decía es que nosotros, quisimos abordar esta situación de manera más integral, puesto que no solo la ministra Vivanco tenía cuestionamientos, sino que también el ministro Muñoz. Y hay otro ministro, Matus, pero esa acusación ya estaba más avanzada y quisimos abordarlo de manera más integral,
con la facultad además que nos otorga la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, que se puede incluir en una sola acusación a más de una persona. Esto ya ha ocurrido en la Cámara y la verdad es que lo hicimos de esa manera, digamos, sí, no hay nada, ninguna aprehensión, ninguna mala fe, ni nada por el estilo. Sí. Diputado, veramente, que están facultados para hacerlo, lo están. Eso nadie nos ha puesto en duda. La pregunta es, o creo yo, al menos a mí me surge la pregunta, es la señal, justamente la señal. Y la señal usted dice para darle una mirada integral, me parece que dice, ¿no? ¿Qué parte de esa integralidad no se cumplía si es que yo hacía acusación A de principio a fin y acusación B de principio a fin? Cada una con sus méritos, cada uno en su tiempo, cada una en dando la señal. Es decir, a la ministra Vivanco la queremos acusar por todas estas razones. Al ministro Muñoz por todas estas razones. También hay una mirada integral a la crítica, cómo se está haciendo, cómo están operando determinados jueces. En cambio, la señal que sí se leyó en muchas partes es que quisieron pasar gato por liebre. Es que no iban a obtener los votos para Muñoz si es que no los metían de contrabando en la acusación a Vivanco, porque esa se sabe que pasaba sí o sí. A ver, hay que recordar que la causal, eso sí, es la misma. Aquí hay unidad de causal. Los hechos a lo mejor en que se fundan algunas u otras, algún capítulo u otro, puede ser distinto. Pero aquí hay unidad de causal. Y en segundo lugar, debo también, hay que aclarar de que lo que la Cámara decide es sobre la admisibilidad de la acusación y no sobre la inocencia o culpabilidad de las personas acusadas. De tal manera que tampoco estamos juzgando a dos personas que cada una siga la suerte de la otra en lo que se refiere al juzgamiento. Y en tercer lugar, también había, justamente, si la defensa estimaba que de una u otra manera esto podía ser contrario a la ley, a la Constitución, bueno, tenía la cuestión previa, así la interpuso, y la cuestión previa beneficiaba a ambos. Entonces, la verdad es que, vuelvo a repetir, además de la facultad, la causal es la misma, y la verdad es que fue una manera también, si la ley nos facultaba, bueno, podíamos optar por uno u otro camino, optamos por este, creímos que era el mejor para interponer esta acusación constitucional. Pero en el mismo sentido, pero en la segunda acusación en contra de Ángela Vivanco, hay una serie de reparos respecto a la construcción de la acusación, etcétera, etcétera. ¿Por qué entonces ustedes también concurrieron a ella? A ver, nosotros efectivamente habían una serie de reparos formales. Sí. En ciertas páginas invocaban bien la causal, en otras la invocaban mal, etcétera. Creemos que si bien habían unos reparos formales que eran bastante, llamémoslo, reprochables en cuanto a que, de una u otra manera, en cuanto a que habían una serie de copy-paste, etcétera, se hizo bastante a la rápida, creo yo, pero creo que compartíamos el fondo de la acusación en contra de la ministra Ángela Vivanco, y por eso también concurrimos a votar a favor de dicha acusación. Que los argumentos de dicha acusación respecto a la ministra Vivanco también los considerábamos admisibles, digamos, también considerábamos admisible dicha acusación. En el caso de la acusación del ministro Matus, viene de la comisión con voto negativo de los parlamentarios de oposición. ¿Cuál va a ser la votación de la bancada de la UTI en este caso? Mire, lo estamos conversando, todavía no hemos llegado a una resolución definitiva de los parlamentarios de la UTI en relación a la acusación del ministro Matus. Es cierto. ¿Y cuál es su opinión entonces como parlamentario usted, no como jefe de bancada? Yo estoy en reflexión aún todavía, Gonzalo. ¿Cuáles son los elementos que está tomando en consideración para esa reflexión? Mire, parece que el ministro Matus tiene algunos elementos que es cierto que hay algunos aspectos de los hechos en que se funda que pues, efectivamente no podríamos hablar de incumplimiento de deberes
porque efectivamente fueron anteriores a que él asumiera el cargo, ¿no es cierto? Pero también él después falta la verdad en algunos aspectos, ya siendo ministro de la Corte Suprema. De tal manera que ahí estamos ponderando cuál prima sobre otro, digamos. Faltará la verdad en las entrevistas donde niega la existencia de los chats o donde dice que en realidad no es amigo de Hermosilla. Efectivamente. Ahí es una información que no es menor, es una información poco relevante, digamos. Escuchábamos hace poco la palabra del presidente de la UDI respecto de lo que ha ocurrido, los hechos conocidos con Andrés Chadwick, a estas alturas ex militante de la UDI, pero un histórico, un fundador, un hombre que pesa mucho al interior de la UDI. Me gustaría saber su mirada como jefe de bancada. ¿Cuál es la opinión entre los diputados de la UDI respecto a todo lo que se ha conocido con Andrés Chadwick? A ver, yo siempre he sostenido, bueno, partiendo por lo obvio, por la presunción de inocencia de toda persona, digamos, y siempre he sostenido que Andrés Chadwick era el único que podía dar un paso en uno u otro sentido, ya sea salir a explicar alguna situación o bien renunciar a la militancia, como ya lo hizo, digamos. No, yo personalmente no le iba a pedir nada, digamos. En segundo lugar, yo siempre también he sostenido que la Fiscalía desde hace mucho tiempo tiene todos los elementos sobre la mesa en las diferentes causas, digamos, en que aparece mencionado Andrés Chadwick, y la verdad es que hasta el momento no lo han citado a declarar como imputado. Una fiscal anunció que lo iba a citar. Por eso, diputado, no me referí a su situación procesal, me referí a lo que se ha conocido públicamente con la divulgación de chats y informaciones, que muchas de ellas hacen referencia a él, parece justo, más que él escribiendo. Por eso me gustaría su apreciación de lo que conocemos todos, no su situación procesal. Ese era el tercer punto que iba a tocar para abordar en general toda la situación de Andrés Chadwick. Quizás el tercer punto es justamente eso. Todos estos chats hacen referencia a hablar con Andrés Chadwick, lo voy a comentar con él, me voy a juntar con él mañana, etcétera. Pero hasta el momento en ninguno de ellos aparece Andrés Chadwick como primera persona. Y en consecuencia, la verdad es que esta situación, mire, yo le tengo, no he hablado con Andrés Chadwick, para serle sincero, digamos, pero por lo que él ha dicho, tengo que creerle en su buena fe, tengo que creerle que además él ha dicho que no está involucrado en ningún delito, y en tal sentido yo le creo a Andrés Chadwick con lo que él ha dicho. Ahora, a lo mejor aparecen otros antecedentes, bueno, tendremos que verlo, digamos, pero hasta el momento Andrés Chadwick no aparece involucrado en ningún chat, él personalmente, haciendo algo indebido. Son solo chats que se le menciona como tercera persona, y ni siquiera hay algún chat que después haya dado cuenta de que algún favor que se le podría haber pedido a Andrés Chadwick se haya concretado. Entonces, de tal manera que hasta el momento tenemos solamente menciones en tercera persona Andrés Chadwick, y en virtud de eso a mí no me parece suficiente para llegar a ninguna conclusión. Y estamos conversando con el jefe de bancada de la UDI, el diputado Gustavo Benavente, y si usted le cree a Andrés Chadwick, ¿por qué apoyan una acusación constitucional, la llamada Vivanco 2 en el día de ayer, que afirma que Andrés Chadwick es el instigador, ¿verdad?, de una red de tráfico de influencias para cometer un delito? Un texto que por lo demás llevó a Andrés Chadwick a querellarse en contra de los diputados que presentaron la acusación, y tenemos a la UDI respaldando esa afirmación. Mire, esa afirmación no la respaldamos. Nosotros lo que respaldamos es aprobar la acusación constitucional en favor en contra de la ministra Vidal, para aprobar la admisibilidad de la acusación constitucional. En eso ya lo dijimos, que eso no nos parecía razonable, e incluso nos parecía esa mención Andrés Chadwick quizás el último propósito de esta acusación constitucional.
Pero como nosotros también acusamos constitucionalmente a la ministra de Iván y nuestra acusación prosperó en la Cámara, compartiendo el fondo de por qué nosotros la acusamos, apoyamos esta acusación. Pero desde la perspectiva... Solamente eso. Hay que recordar que el Estado se querelló en contra de los diputados que firmaron dicha acusación y vertieron dichas afirmaciones, y nosotros en tal sentido respaldamos 100% lo que está haciendo Andrés Chávez. Pero desde la perspectiva de un humilde ciudadano, diputado, es razonable, si es un hecho cierto que la ministra de Banco será destituida, que la acusación ya pasó, ¿por qué no ahorrar tiempo procesal, comillas, al Senado y dar por hecho que esto ya, o me va a decir que lo que quieren son 10 años de inhabilitación de Ángela de Banco y no 5? ¿Por qué? Desde la perspectiva de un simple ciudadano, ¿por qué perder el tiempo? No, jamás van a ser 10 años, Nicolás. No, estoy de acuerdo, pero jamás pensamos que iba a haber retiro, jamás pensamos que iba a haber 3 retiros que se puede dar, pero el punto de fondo es ¿por qué perder el tiempo? Perdón, desde la perspectiva así de un humilde ciudadano. Mire, acá, desde la perspectiva de un humilde ciudadano, usted tiene toda la razón de que obviamente una segunda acusación, si prospera la nuestra, cuando se vote en el Senado, si el Senado llegare a acusar, a declarar culpable a la ministra del Banco, evidentemente la segunda acusación no tiene ningún efecto práctico porque ya fue inhabilitada por 5 años. Ya fue destituida la Corte Suprema por parte de la propia Corte Suprema y ya se la inhabilitó por 5 años y nadie puede ser juzgado 2 veces por un mismo hecho. Eso está clarísimo. Pero lo que sí, aquí nosotros también dimos una señal de que nadie quisiera pensar de que nosotros sumábamos la acusación de Vivanco a Sergio Pulgar. Diputado, una nueva señal, compartiendo el fondo la admisibilidad de ambas acusaciones. Diputado Gustavo Benavente, 1 millón de gracias por estar esta mañana conversando con nosotros. Día. Muy buenos días, gracias. Muchas gracias a Buenos ustedes, días. Consuelo, Matías, Nicolás, y un saludo a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias, diputado. Matías Vamos Consuelo, ya. nos vemos mañana. Buenos días. Hasta mañana. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl.